Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muy bien, hermanos, en esta mañana vamos a hablar de que el creyente debe luchar hasta llegar a conocer a Cristo. Veremos en esta mañana que la vida cristiana, solamente cuando conocemos a Cristo, es recién el comienzo. Es el comienzo de una carrera hasta llegar a encontrarnos con nuestro Salvador cuando Él venga por nosotros, o cuando luego de nuestra muerte en este mundo, Él nos resucite de los muertos y nos encontremos con Él para estar para siempre con Él en el cielo, como va a hablar Pablo más adelante de nuestra ciudadanía que está en los cielos realmente. Así que durante este tiempo en que todavía estamos en este mundo, el creyente lucha hasta que llegue a conocer a Cristo. La semana anterior estuvimos hablando de que renunciar a nuestros tesoros terrenales nos dará el verdadero tesoro, el tesoro celestial. ¿Y ese tesoro celestial cuál era? Conocer a Cristo. Vimos que el gozo de Cristo es indestructible, vimos que debemos cuidarnos de los falsos maestros, vimos los logros y privilegios que tuvo el apóstol Pablo y finalmente vimos también que el tesoro celestial es conocer a Cristo. Y Pablo en estos 3 versículos que veremos en esta mañana nos enseña que mientras esperamos este encuentro con Cristo, para estar con Él y conocerle personalmente, y que nuestra naturaleza pecaminosa sea finalmente quitada totalmente, y nuestra mente, la mente de Cristo, sea finalmente completa en nosotros, durante este tiempo debemos luchar. Vamos a luchar y tendremos grandes luchas mientras esperamos aquel día. En este capítulo 3 hemos dicho que Pablo está tratando acerca de un tercer enemigo que viene a quitarnos el gozo. Este tercer enemigo son las cosas materiales, las cosas de este mundo. Pablo, cuando habló de las cosas que él tenía, mencionó grandes privilegios que él tenía como hebreo. En primer lugar, circuncidado al 8º día, recuerda, israelita de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo, celoso e irreprochable en cuanto a la ley. Estas cosas y más eran los logros que Pablo tenía en cuanto a lo terrenal. Y Pablo dice, mire, estas cosas son buenas, pueden ser provechosas, pero comparado con el tesoro celestial, que es conocer a Cristo, no son nada. Y hermanos amados, nosotros en este mundo también podemos tener algunos tesoros terrenales. Nuestra carrera, nuestros estudios, posesiones materiales, el dinero, una herencia, una cuenta de banco, cuántas cosas que podemos tener. Pero hermanos, si esas cosas se transforman en un Dios en nuestra vida, vamos a perder el gozo. Para poder tener gozo, tenemos que tener claro que lo que necesitamos reconocer es que el único tesoro verdadero y que vale la pena es el tesoro celestial, conocer a Cristo. Vamos al versículo 12 entonces de Filipenses capítulo 3 y vamos a ver cómo Pablo sigue enfrentando este enemigo del gozo, que son las cosas. Capítulo 1 eran las circunstancias, capítulo 2 las personas, capítulo 3 las cosas, y más adelante con la ayuda de Dios veremos en el capítulo 4 las preocupaciones. Versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Es muy interesante este versículo
que tiene su palabra clave quizás en una palabra que aparece aquí en español, la palabra perfecto. Ni que ya sea perfecto, dice el apóstol Pablo. En griego la palabra allí teleiomai, de la palabra teleios, que quiere decir perfecto, no significa una perfección en el sentido de que es algo que no tiene ningún error necesariamente, o una persona completamente perfecta que ha logrado todo. La idea de teleiomai, aquí la palabra perfecto, significa algo que ya se ha desarrollado, algo que se ha desarrollado, algo que ha madurado. Esta palabra se usa con varios sentidos. Por ejemplo, una persona que ya ha logrado dominar un oficio bien es una persona perfecta en este sentido, diferente al aprendiz. Incluso se ocupaba como una palabra para describir a los mártires en la época de la iglesia primitiva. Un creyente que no había sufrido por la causa de Cristo no era teleiomai, no era perfecto. Pero el mártir que había sufrido por la causa de Cristo y que llegó a entregar su vida por el Evangelio, él llegó a ser perfecto. ¿Se fija? El uso de la palabra. Otro uso también interesante es cuando se habla del joven y del adulto. El joven no sería perfecto todavía porque aún es inexperto en muchas cosas de la vida. Tiene poca experiencia. Pero el adulto, cuando ya llega a cierta edad y ha madurado en su mente, en su forma de ser, ha llegado a ser perfecto en este sentido. Por lo tanto, ¿a qué se refiere Pablo cuando usa esta palabra que puede tener tantos usos y quizás significados? ¿De qué viene hablando? Viene hablando justamente de conocer a Cristo. Conocer a Cristo es lo único que realmente nos va a dar una mente espiritual. Y una mente espiritual es lo único que nos va a ayudar a enfrentar este enemigo que nos quita el gozo, las cosas. Cuando nosotros tenemos una mente carnal, es decir, primero lo de este mundo, primero lo físico, lo material, segundo lo mental y al último las cosas espirituales, esa es una mente carnal, vamos a perder el gozo. Pero una mente espiritual pone primero las cosas de Dios. Como dice Pablo en Colosenses, buscad primeramente las cosas de arriba y no las de la tierra. Asimismo lo dijo el Señor en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero las cosas espirituales. Eso hace la mente espiritual, pone primero lo espiritual, luego lo mental y finalmente las cosas físicas y materiales. Bueno, la idea aquí de perfección es la idea más bien de madurez, de completar, de desarrollar completamente la mente de Cristo en nuestra vida. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que este conocimiento del Señor Jesucristo en su vida aún no es completo. Y la razón de que esto no sea completo es que solamente cuando nos encontremos con Cristo en la gloria, allí por fin nuestro conocimiento de Él va a ser completo. Mire conmigo en Juan capítulo 17, muchas veces pensamos que la vida eterna, la gloria eterna, tiene que ver mayormente con estar en un lugar, ¿cierto? Que se llama el cielo. Y pensamos que eso es lo más importante, estar en aquel lugar, el cielo, las calles de oro y todas esas cosas hermosas que nos menciona la palabra de Dios. Pero, ¿qué es realmente lo más importante de la vida eterna? Como veremos aquí, es estar con Dios. Es estar con Dios. ¿Y cómo estaremos con Dios? Veremos a Dios en la faz de Jesucristo. Veremos a Dios en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna. ¿Estar en el cielo, dice ahí? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que, ¿cuál es la verdadera perfección? El llegar a ser completamente desarrollado en cuanto a nuestra vida cristiana, conocer a Cristo.
tener un conocimiento personal de Él. Nosotros vamos a decir que tenemos dos fases en que hemos conocido al Señor. ¿Cuál fue la primera vez que le conocimos? Fue así como Pablo, cuando Pablo iba camino a Damasco y Jesús le habla, ¿cierto?, desde el cielo. Él allí conoció a Cristo. Conoció a Cristo, tuvo su encuentro con Cristo y Jesús llegó a ser su Salvador personal. Pablo se arrepintió de sus pecados y por fin llegó a conocer realmente lo que era la salvación y la vida eterna. Ese es nuestro primer encuentro con Dios, nuestro conocimiento de Él. Pero a partir de ahí en adelante comienza un conocimiento del día a día, de conocer a nuestro Señor Jesucristo todos los días de nuestra vida hasta que nos encontremos con Él en la gloria eterna. ¿Cómo es que llevamos a cabo este conocimiento personal con nuestro Señor Jesucristo? Volvamos a Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Vamos a decir en esta mañana, número 1, en el versículo 12, conocer a nuestro Señor Jesucristo para salvación. Y versículos 13 y 14, conocer a nuestro Señor Jesucristo en la vida. Estas son las dos líneas que vamos a tener en consideración en esta mañana. Una cosa es primero conocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Pero luego viene un conocimiento del día a día durante el tiempo en que estamos en este mundo. Estos dos conocimientos son naturales en el creyente. Si yo conocí a Cristo un día y Él fue y pasó a ser mi Señor y Salvador, entonces de manera natural va a empezar en mi vida un conocimiento práctico del día a día con el Señor Jesucristo. Si usted se fija, en el versículo 12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro, ¿qué cosa? Asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Ahí está la clave de este primer versículo, en su parte final. Pablo está pensando en aquel momento en el cual fue él asido por Cristo Jesús. Él está pensando allí en Hechos capítulo 9, cuando fue asido por Cristo Jesús, cuando fue literalmente casado por el Señor Jesucristo, allí camino a Damasco. El Señor lo toma, ¿recuerda? Le habla y lo escoge para ser un apóstol especial, el apóstol a los gentiles, enviado para predicar el evangelio a todo el mundo conocido en aquel tiempo. Y conocemos la historia allí en Hechos, ¿cierto? Los 3 viajes misioneros y todo lo que se desarrolla allí. Así que en primer lugar, Pablo está hablando aquí de su conocimiento del Señor Jesucristo como su Salvador personal, cuando Él lo salvó. Y luego, en los versículos 13 y 14, conociendo al Señor en la vida. Podríamos llamarlo también conociendo al Señor Jesucristo justamente como su Señor durante el tiempo que estamos aquí en este mundo. Versículo 2 entonces, volviendo, no que lo haya alcanzado ya. Nuestro conocimiento completo, este conocer completamente a nuestro Señor Jesucristo, no va a ser completo aún mientras estemos en este mundo. Tenemos la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo en otra ocasión a los Corintios. Tenemos la palabra de Dios, la Biblia. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía a través de la Biblia a toda verdad y a toda justicia. Pero aún así, nuestro conocimiento del Señor Jesucristo va a ser total y completo cuando estemos con Él en la gloria. Tenemos algunas limitantes en este momento. Por ejemplo, nuestra carne. Aún está la naturaleza pecaminosa en nosotros. Aún tenemos ese desánimo que aún nos asedia. Los enemigos que tenemos, que los presenta, por ejemplo, el apóstol Juan en su primera epístola. El mundo, la carne y Satanás. De modo que hay algunas limitantes que tenemos en este momento. Y por eso es que aún no podemos conocer totalmente y plenamente a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, y esto es algo muy importante que tenemos que recalcar, lo que Él nos da
lo que nuestro Padre Celestial nos da ahora para vivir nuestra vida en este mundo, es todo lo suficiente que necesitamos. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para nuestra vida ahora en este mundo. Nuestro conocimiento del Señor Jesucristo no es total y perfecto, lo será solamente cuando estemos en el cielo, pero todo lo que necesitamos para vivir una vida cristiana victoriosa hoy lo tenemos. Tenemos la Biblia, tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, tenemos al Espíritu Santo que nos guía para entender la Biblia, y tenemos la comunidad y la comunión de la iglesia. Tenemos todo lo que necesitamos para llegar a ser creyentes fuertes y maduros. Sigue diciendo Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Así que el apóstol Pablo dice que en primer lugar, el haberle conocido allá en el pasado como su Salvador personal, le ha enrolado en una carrera para seguir adelante y lograr conocerle cuando estemos allá en la gloria. Así que, hermanos amados, como usted puede ver, la vida cristiana, cuando nosotros conocimos a Cristo, fue solo el inicio de una carrera. Al leer el pasaje, muchos inmediatamente se imaginan la idea, ¿cierto?, del atleta. Pablo está hablando de una carrera, ¿cierto?, de seguir a una meta. Es difícil determinar qué deporte tenía Pablo en mente, porque si bien no menciona al corredor o al atleta, pueden ser otro tipo de carreras también. En aquel tiempo habían carreras de carruajes, por ejemplo. Lo importante sí que podemos ver aquí es que él está hablando de una carrera y de una meta. Ahora, es muy importante aprender esto, amados hermanos. Esta carrera no es compitiendo nosotros entre nosotros. Ese es un grave error si es que alguno lo ha pensado así. Muchos lo han creído así a través de la historia. No estamos compitiendo entre nosotros. ¿Sabe contra quién es la competencia? Contra nosotros mismos. No estamos corriendo yo compitiendo con usted o usted conmigo. En muchos lugares, en muchas iglesias, en institutos bíblicos, las personas compiten entre ellas. ¿Quién enseña mejor? ¿Quién predica mejor? ¿Quién trabaja mejor? ¿Yo soy mejor que tal hermano? No. Eso es un grave error. No estamos en una carrera compitiendo los unos con los otros. Si lo pudiéramos imaginar así, sería de la siguiente manera. Una pista donde usted está corriendo solo. Y la meta es Cristo, y está ahí al final. No estamos compitiendo los unos con los otros. Es una competencia contra el yo, contra nosotros mismos. Así que, hermanos amados, el énfasis aquí es la meta, es llegar a la meta. El Señor Jesucristo nos ha puesto en un pedestal, podríamos decir así, en una superficie de victoria. Ya estamos parados en el podio de los vencedores. Si un día usted y yo caemos, no caemos del podio, caemos en el podio. No sé si entiende la idea. Nosotros ya tenemos la salvación. Nuestra salvación y nuestra victoria es segura porque Cristo la logró. Por lo tanto, si nosotros nos desanimamos, nos caemos, no nos caemos de la victoria, ya estamos en la plataforma de victoria. Nos caemos en la plataforma de victoria y en la plataforma de victoria nos paramos. Muchos piensan que cuando caen, que cuando se desaniman, es como que cayeran literalmente de la gracia. No es así. Estamos en una plataforma ya de victoria, en una plataforma en que Cristo ha vencido, y si un día caemos, caemos en la misma plataforma. Lo que tenemos que hacer es pararnos y seguir adelante. Pablo entonces, en primer lugar, habla de conocer a Cristo para la salvación. Pero ahora, en los versículos 3 y 14, conociendo a Cristo en la vida en este mundo. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Una vez más, Pablo dice que no pretende ser perfecto, no pretende haberlo alcanzado.
Nuestro conocimiento del Señor Jesucristo va a ser completo únicamente cuando estemos con Él en la gloria. Pero Él ya nos ha dado, a través del Espíritu Santo, la palabra de Dios y la comunión de la iglesia, todos los medios espirituales para vivir victoriosos en este mundo. Pero Él nos va a dar aquí un secreto. ¿Cuál es el secreto para correr esta carrera durante el tiempo que estamos aún en el mundo, hasta que conozcamos al Señor allá en la gloria? Él dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿A qué se refiere Pablo con esto de lo que queda atrás? Según el contexto que hemos visto en el capítulo 3, tiene que ver con todos sus logros y todas las metas que él había logrado. ¿Recuerda que lo leímos? Él tenía grandes privilegios y logros, versículos 4 al 7. Qué interesante, hermanos amados, que la satisfacción de Pablo no está en su vida cristiana, está en una persona, en la persona de Cristo. No sé si había logrado ver esta fina diferencia, pero que creo yo es muy luminosa, nos da una luz muy especial para entender realmente lo que es la vida cristiana. Pablo ya lo dijo en 1:21, para mí el vivir es Cristo. Muchas veces nosotros podemos perder el foco y concentrarnos en la vida cristiana misma, que no es malo, pero cuidado, porque podemos enfocarnos en la vida cristiana, en los logros de la vida cristiana, en el ministerio que podemos tener durante nuestra vida cristiana, en las metas que hemos logrado en la vida cristiana. Pero Pablo dice, esas cosas son buenas, pero mi verdadera satisfacción está en Cristo mismo. ¿Nota la diferencia? Es una diferencia muy fina, pero que puede hacer que perdamos el gozo. Sabe que muchos creyentes que han tenido gran éxito en la vida cristiana, éxito ministerial, éxito personal, éxito en la vida familiar, éxito en las amistades, se satisfacen en eso y de repente dicen, ¿por qué igual siento un vacío? ¿Por qué igual no siento gozo? Porque te has desenfocado. El verdadero gozo y la verdadera satisfacción está en la persona de Cristo mismo. Todas aquellas cosas que podamos lograr y alcanzar en la vida cristiana son una gran bendición, sin duda, pero enfoquémonos en la persona misma de Cristo. Todos aquellos logros que podamos alcanzar, servir al Señor, llegar a hacer cualquier cosa en la iglesia, son bendiciones, pero no hagamos de ellas un Dios. Son solamente logros, adornos, que quizás un día se van a transformar en una corona ya en la gloria, pero ¿cuál es el enfoque? La persona de nuestro Señor Jesucristo. Satisfacernos únicamente en el Señor Jesucristo. Y extendiéndome a lo que está adelante. Literalmente la palabra griega ahí significa estirándome. ¿Usted ha visto cuando los corredores van a llegar a la meta? Y a veces hay 3 o 2 que están casi en línea y están a punto de cruzar juntos la meta, pero se estiran de tal manera que uno sea el que pase primero. Y muchos corredores por 1 centímetro han ganado medallas de oro y alguien por 1 centímetro ha tenido que recibir nomás la de plata o la de bronce. Bueno, aquí la idea de Pablo es que él no solamente corre la carrera, sino que se está como estirando para llegar a la meta y cruzar esa meta y recibir el premio, que es el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo, estar con nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces quizá usted ha visto cuando son los Juegos Olímpicos o este tipo de actividades deportivas, siempre se muestran estos corredores que por mirar un momento para atrás perdieron el equilibrio o perdieron velocidad y el que venía atrás los pasó y les quitó la medalla de oro. El apóstol Pablo está diciendo, yo me enfoco en una cosa, en la meta, y la meta es llegar a conocer personalmente a mi Señor Jesucristo. El apóstol Pedro dice algo muy interesante, Cristo es precioso para nosotros. ¿Ha llegado a ser Cristo precioso para nosotros? Yo no sé si a usted le pasa, pero es fácil que nos desenfoquemos de la persona de Cristo y nos enfoquemos en las cosas. Y Pablo está luchando en este versículo, en este capítulo 3,
para que enfoquemos nuestra mirada en la persona del Señor Jesucristo y no en las cosas de este mundo, incluso en las cosas de la vida cristiana. Versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Una cosa hago, dice el apóstol Pablo, prosigo a la meta. Hermanos amados, ¿cuál es entonces en esta mañana el enfoque que debemos tener? Tener claro que estamos en una carrera, pero no compitiendo los unos con los otros, sino que estamos en una pista de carrera solos. Al fondo está la meta, que es Cristo, y estamos compitiendo contra nosotros mismos, no contra los demás hermanos. Y nuestra meta es llegar a estar con el Señor Jesucristo. Pablo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando alguien llama a otro y le llama a ser, en el caso del apóstol Pablo, ¿cierto?, un apóstol, apostelo significa un enviado. Para que haya un enviado, tiene que haber alguien que envía. Nadie se envía solo. Hay alguien que envía. ¿Quién es el que envía? En este caso al apóstol Pablo, el Señor Jesucristo mismo. Él es un apóstol de Jesucristo. Así se presenta, por ejemplo, Pablo en Colosenses capítulo 1. También en Filipenses se presenta como siervo del Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando queremos tratar de descifrar ¿cuál es el premio? ¿Cuál es el premio del llamamiento? Por lógica, es volver ante la persona que me envió. Y ese es el premio. El premio es volver delante de aquel que me envió. Pablo corre hacia la meta porque él no quiere encontrarse con una gran cantidad de coronas. Esas son bendiciones extra. ¿Cuál es la verdadera meta? ¿Cuál es el verdadero premio? Abrazar a la persona que le envió. Aquí dice, al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿Quién le llamó? Le llamó el Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando Pablo vuelva de su llamamiento, va a ponerse delante de aquel que le llamó, el Señor Jesucristo. Y ese es el premio. Estar delante del Señor Jesucristo. Así que, hermanos amados, ¿cuál es también el premio para nosotros? El mismo. Nuestro premio no son las coronas, nuestro premio no es estar en el cielo, en las calles de oro y todo eso. Esas son bendiciones extra. ¿Cuál es el verdadero premio? El verdadero premio es estar con nuestro Señor Jesucristo. Y que Él nos diga, buen siervo fiel. Ese es el verdadero premio. Así que, hermanos, en esta mañana hemos visto en estos 3 versículos que el creyente lucha. ¿Con qué propósito? Para llegar a conocer a Cristo allá en la gloria. Vimos en primer lugar en el versículo 12 que Pablo está pensando en conocer a Cristo como Señor y Salvador en la salvación, en primer lugar. Esa es la primera forma en que le conocimos. Y luego, versículos 13 y 14, conociendo al Señor en la vida, hasta que nos encontremos con Él allá en la gloria. Así que, hermanos amados, ¿cómo estamos en este conocer al Señor? En esta carrera por conocer al Señor. Ya le conocimos ya como nuestro Señor y Salvador, cuando Él nos salvó, en aquel momento que usted recordará, en el pasado. Pero ahora, ¿le estamos conociendo? ¿Le seguimos conociendo a Él ahora? Las formas para poder conocerla ya las sabemos. Por la palabra de Dios podemos conocer más íntimamente al Señor Jesucristo. La guía del Espíritu Santo nos ayuda a conocer más a nuestro Señor Jesucristo. La oración, que también es guiada por el Espíritu Santo, allí en Romanos capítulo 8, se nos enseña que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, ¿quién guía nuestras oraciones? El Espíritu Santo. Tenemos todos los medios, hermanos, para conocer y seguir conociendo al Señor ahora, en esta vida, hasta que nos encontremos con Él allá en la gloria. ¿Quiere, hermanos,
tener gozo, enfóquese en conocer a Cristo, a la persona de Cristo. Y las cosas tomarán el lugar que les corresponde. Simplemente son medios que Dios nos da para que los disfrutemos, para que los usemos. Y el Señor Jesucristo debe tomar su lugar en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador. Oremos.